Empezamos, ¿vale? Presento al invitado. Hoy tenemos como invitado a José Medina, que es miembro de la Secretaría Internacional de Podemos y viene a hablarnos sobre el Brexit. Que bueno, pues es un acontecimiento primero inédito en Europa porque ha supuesto la primera salida de manera democrática de la Unión Europea, bastante controvertido en muchos aspectos porque pues, tiene una componente de nacionalismo, ultranacionalismo, pero también de xenofobia en cuanto a la inmigración trabajadora, posiblemente también de la propia Unión Europea, de los países en crisis, pero también se ha producido un resultado inesperado en ese referéndum porque en determinados bastiones del laborismo británico se le ha dado un voto de castigo. Aproximadamente ha venido a ser en el peso del total del electorado un 5%, pero quizás fue lo que volcó el resultado en unas encuestas que daban unos resultados más ajustados. Plantea muchas incógnitas, tanto a nivel económico como a nivel político en la Unión Europea. Se habla en algunos círculos de que empieza a haber tres Europas, una Europa con el Reino Unido fuera y a la vez bastante, aparte de sus vínculos económicos con la Commonwealth del Reino Unido y con los Estados Unidos, ¿no? Con un trato preferencial, también con los países nórdicos, que son un cinturón al norte de Europa que no comparten moneda ni tampoco comparten la totalidad de las políticas, aunque tienen acuerdos muy preferenciales. La Europa típica, o sea, la Europa de Alemania, la Europa central con sus aliados clásicos que podrían ser Austria, Holanda, Dinamarca u otros, o España en estos momentos con un gobierno como el de Rajoy, que es su aliado claro, y otra Europa del Sur muchísimo más pobre. Esto plantea muchos retos a la Unión Europea para que no se produzca un efecto dominó en el futuro y tendrá que aplicar políticas para evitar eso en cierta medida y también tendrá que afrontar que pierde un 20% del Producto Interior Bruto de su ámbito económico y político. Y bueno, pues con esto yo creo que es todo para que José... Bueno, pues muchas gracias por la invitación a mí y a la Secretaría Internacional. La Secretaría Internacional es la parte del partido estatal que trabajamos los temas internacionales y las relaciones internacionales per se. Nuestro secretario es Pablo Agustín Luis, más o menos como lo conocéis, que ha viajado y que es nuestro trabajo habitualmente, la de establecer las relaciones internacionales, pero nuestro trabajo también es construir posicionamientos internacionales y discurso internacional de Podemos. En ese sentido nos encanta venir a los círculos y a donde nos inviten para hablar y discutir sobre nuestros posicionamientos. Eso es lo que quiero hacer hoy, hablar y discutir. Voy a hacer una pequeña introducción muy sencilla, porque del Brexit hemos leído todos muchos, y luego voy a lanzar como 2 o 3 preguntas que creo que son las más importantes para Podemos sobre el Brexit y sobre el escenario que abre, para que entre todos y todas las discutamos. Lo que voy a hacer es hablar en primer lugar de qué ha pasado con el Brexit, exactamente qué es, unos hechos para tener claridad frente a toda la información que muchas veces es demasiado grande y demasiado poco precisa y específica y muy contradictoria. Es decir, cuatro hechos que han ocurrido, después por qué han ocurrido, lanzar una especie de análisis o de propuesta de por qué han ocurrido, por qué se ha llegado al Brexit. Luego los escenarios para el futuro, a dónde nos puede llevar el Brexit, tanto al Reino Unido como al conjunto de Europa, y luego lo que decía de las 2 preguntas clave para Podemos desde un punto de vista estratégico para el futuro sobre el Brexit y sobre todo sobre la Unión Europea, que yo creo que es sobre una cosa que ha demostrado el Brexit y sobre la Unión Europea en general. ¿Sobre qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado básicamente es que ha habido un referéndum en el Reino Unido que la mayor parte de las élites y del establishment, tanto inglés como europeo, no esperaban que el resultado que ha salido, pero el que ha salido es que el Reino Unido quiere salir, o que el país o el pueblo, la mayor parte de los votantes de ese referéndum del Reino Unido quieren salir de la Unión Europea. Este es un referéndum que se anuncia en 2013, que tiene sobre todo un papel, está muy vinculado a la estrategia de Cameron para mantener el poder en el Partido Conservador Británico. Lo que hace en 2013, cuando se presenta a la reelección, es anunciar que va a hacer un referéndum antes de 2017 de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque lo que él quiere es ganar esa reelección, sin que él mismo se crea realmente que el referéndum va a producirse y sobre todo va a llevar a donde parece que está llevando. El caso es que gana la reelección y el caso es que tiene que hacer el referéndum, porque gran parte del Partido Conservador Británico se lo pide y porque él se había comprometido a eso. Lo hace y lo anuncia para junio de 2016. Lo primero que hace Cameron cuando ve que va a haber un referéndum es asegurarse que lo puede ganar, y lo que hace es ir a la Unión Europea y negociar
hace un pacto, un pacto con la Unión Europea, con los países de la Unión Europea, con los países del Consejo Europeo, por el cual las condiciones del Reino Unido, en el caso de que se quede en la Unión Europea, iban a mejorar. Esto se hace en febrero, también oiríais hablar de él, era un pacto que tenía básicamente dos líneas. Por un lado, que un montón de regulaciones fiscales y regulaciones bancarias que existen en la Unión Europea y en las que en teoría la Unión Europea se están profundizando no se aplicasen a la City de Londres, porque el interés de Cameron era por un lado la City de Londres, y por otro lado muchos subterfugios, muchas salvaguardas del Reino Unido para poder gestionar la política migratoria, tanto como ha dicho Gladys, ¿verdad? Sí. Ha dicho Gladys, tanto la política migratoria de la gente de fuera de la Unión Europea como también de los europeos que viven en el Reino Unido. En febrero básicamente se pacta este preacuerdo. Este preacuerdo es muy favorable para el Reino Unido y Cameron aparece triunfal con este preacuerdo porque asume que la mayor parte de las demandas del pueblo británico con respecto a Europa, es decir, sobre todo lo que tiene que ver con la xenofobia, con la migración, se estaban cumpliendo y por lo tanto el sí a quedarse en la Unión Europea tenía las de ganar. Empieza la campaña en torno al referéndum a partir de febrero, se va intensificando en marzo, abril. En la campaña hay 4 grupos en la campaña, básicamente 4 campañas, 2 por el quedarse y 2 por el irse. Por el irse hay 2 campañas que son paralelas, que tienen básicamente el mismo enfoque sobre la cuestión del irse, que tiene que ver con la migración y con la xenofobia. Son la campaña de Boris Johnson, por un lado, que es una persona del Partido Conservador Británico, un rival de Cameron, digamos, pero que en vez de hacer campaña por el quedarse, hace campaña por el irse. Y Nigel Farage, que es el líder del Partido por la Independencia del Reino Unido, el UKIP, que también habéis oído hablar de él, supongo, habéis visto en vídeos, que es el que sale en el Parlamento Europeo siempre, diciendo cosas relativamente sensatas y de una manera muy firme, porque quiere la independencia del Reino Unido. Luego hablaremos un poco más del UKIP. Esas son las 2 campañas por el irse y luego hay 2 campañas por el quedarse. La campaña oficialista, digamos, la del Estado, la del Gobierno, la de Cameron, es una campaña que lo que viene a decir es que la mejor manera de controlar las fronteras es quedarse en la Unión Europea, porque hemos hecho un pacto muy bueno. Y hay una campaña, que es la que hemos apoyado nosotros en Podemos directamente, allí, con actos, participando en actos allí, que es la de Another Europe is Possible, otra Europa es posible, que era una campaña que planteaba votar que sí para vincular el Reino Unido a un frente europeo, al frente europeo que está surgiendo, entre otros, por Podemos, en el sur de Europa, para cambiar esta Unión Europea. Pero que no veía en la salida de la Unión Europea una posibilidad realmente de cambiar las políticas que están llevando a la crisis social que vivimos. La clave de esta campaña, y lo más triste de esta campaña, es que se ha planteado en términos literalmente xenófobos. Esto ha coincidido con la crisis de refugiados, con la intensificación de la crisis de refugiados, con los refugiados ocupando la centralidad de las portadas y el discurso sobre la Unión Europea y sobre todo con la incapacidad de la Unión Europea para gestionar la crisis de los refugiados de una manera solidaria, abierta, etc. Con la propia Unión Europea comprando los discursos xenófobos. La campaña del Brexit se ha vendido, o sea, el gran conflicto que había era un conflicto en torno a la xenofobia. La gente que ha votado contra Europa, en su mayor parte, contra quedarse en la Unión Europea, en su mayor parte ha votado, bueno, luego discutiremos un poco esto, pero ha votado por el miedo a la invasión, por el miedo a la llegada masiva de migrantes, llegada masiva de refugiados, por el miedo a que nos roben la isla, ese tipo de discursos xenófobos que han ocupado la campaña sobre todo de los partidarios del irse. Claro, en el Reino Unido, como sabéis, la prensa está dividida entre prensa relativamente serias, periódicos como los que tenemos aquí, que informan de las cosas de una manera más o menos seria, manipulando y tal, pero de una manera seria, al menos en formatos, o transmiten cierta seriedad, y lo que son los tabloides, que son directamente prensa sensacionalista, que no tiene ninguna intención de seriedad, sino simplemente de vender mucho a través de escandalizar. Son estos periódicos, sobre todo el Sun, los que han promocionado una visión de estar en Europa, como que esto era una invasión de refugiados, como que iban a llegar los refugiados y los inmigrantes de otros países de Europa y iban a quitar los derechos a los británicos, etcétera, etcétera. En ese contexto de campaña, ha produjo 2 cosas: el resultado final de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y produjo 2 o 3 días antes el asesinato de Jo Cox, como sabéis, una diputada laborista británica que hacía campaña a favor de quedarse y que fue asesinada en extrañas circunstancias
y en principio por un partidario del IRSE y xenófobo, ultranacionalista inglés, etc. La conclusión es que el 23 de junio los ingleses votaron y en medio de esta campaña votaron a favor del IRSE, con poca diferencia, con un 51,9 a favor y un 48,1 en contra de IRSE, pero el caso es que así fue. Como sabéis, el seguimiento, no sé si hicisteis el seguimiento de los resultados, al principio de la noche, justo después de votar, parecía que iba a ganar el quedarse, pero finalmente ganó el IRSE a las 6 de la mañana, y se ve muy bien, si veis las declaraciones de Farage, del líder del UKIP, por la noche, muy triste, diciendo que bueno, que habían perdido una batalla pero no la guerra, y la comparáis con las declaraciones a las 6 de la mañana, veis el cambio en la percepción que se estaba viendo de qué estaba ocurriendo con el resultado del referéndum. Más allá del resultado, más allá del resultado concreto en cifras, hay tres cosas que han señalado el resultado de este referéndum como claves en un conflicto social o desde el punto de vista de la cohesión social del Reino Unido. Digamos que en la sociedad británica ahora mismo, y este referéndum lo ha demostrado, hay tres grandes conflictos. Uno que tiene que ver con las ciudades versus el mundo rural. El mundo rural ha votado masivamente por irse de la Unión Europea, mientras que las ciudades en su mayoría han votado por quedarse en la Unión Europea. Luego hay un conflicto generacional. Las encuestas dicen que los que han votado por irse a la Unión Europea son una mayoría de personas mayores, para la redundancia, y los que han votado por quedarse son mayoría de las personas jóvenes, lo que implica un conflicto generacional también en el Reino Unido. Y también hay un conflicto desde el punto de vista de la formación o la cualificación profesional o incluso la clase. Digamos que son las clases medias más o menos formadas y que vienen de ciudades los que han votado a favor de quedarse en la Unión Europea, y como decía compañeros, son gran parte de las clases trabajadoras que ahora mismo ya no encuentran inclusión a través del laborismo, los que han votado por irse de la Unión Europea. Y también hay un conflicto claro que tiene que ver con Escocia e Irlanda del Norte, que han votado a favor de quedarse masivamente en la Unión Europea y que van a poner en riesgo la unidad del Reino Unido, que ya estaba en riesgo al menos con Escocia. Si queréis cortarme en algún momento y hacerme alguna pregunta o alguna precisión o algo que no os acuerda, hacerlo para darle más fluidez a esto sin problema. Esto es básicamente lo que ha pasado de aquí desde el 2013, que es cuando se inicia el referéndum, hasta el 23 de junio, que es cuando finalmente se celebra el referéndum con este resultado. ¿Por qué ha pasado? Que es básicamente lo más interesante. Ha pasado por una serie de causas que tienen que ver con la política interna británica. Esto es algo muy británico, no es solamente europeo, sino que es algo británico, es algo que tiene que ver mucho con cómo es el Reino Unido, con la propia historia del Reino Unido, con la concepción que tienen los ingleses y los británicos de sí mismos, pero sobre todo los ingleses, con la relación que siempre han tenido con Europa. Y eso, hay otras causas, son las causas británicas, y hay otras causas que son las causas europeas. Esto tiene que ver con un determinado estado de cosas en la Unión Europea que es incapaz de convencer a nadie de quedarse dentro de la Unión Europea. Sobre las causas británicas, dos grandes grupos de causas. Uno que tiene que ver con el auge del UKIP, el auge del nacionalismo inglés, y lo que supone esto para el partido Tory, para el partido de la derecha británica. Desde que en 1993 la Unión Europea, digamos, que da un salto adelante con la firma del Tratado de Maastricht y con que forma la Unión Europea, con la aprobación del euro y con la incorporación de muchos países de la Unión Europea al euro, digamos que en el Reino Unido, que siempre había tenido una relación muy conflictiva con la Unión Europea. En un primer momento, en 1958, los países que están formando la Unión Europea le dicen al Reino Unido que entre, el Reino Unido no quiere entrar, el Reino Unido lo que hace entonces es formar otra serie de coaliciones, de grupos de países de libre comercio con los países nórdicos, con los países de la Commonwealth. Y luego en 1961 es el Reino Unido el que pide la entrada, pero De Gaulle impide por dos veces, veta al Reino Unido para que entre a la Unión Europea. Luego finalmente entra en 1967, pero lo primero que hace es pedir condiciones especiales y consigue un acuerdo similar al que de Cameron para que las condiciones en las que el Reino Unido forma parte de la Unión Europea sean distintas, y hace un referéndum para que los ingleses decidan si aceptan ese acuerdo para quedarse en la Unión Europea recién entra. En 1975 es cuando entra y con las condiciones especiales. Después de 1961 pide la entrada y en 1975 consigue entrar con las condiciones especiales. Son 14 años en los que hay un tira y afloja entre Europa, entre De Gaulle, Francia que no quiere que entre,
y porque pensaba que era el caballo de Troya, o decía que era el caballo de Troya de Estados Unidos en Europa y que era un problema para la propia autonomía del continente, etc. En 1984, con Margaret Thatcher, que tampoco quiere estar en la Unión Europea, pero bueno, consigue algo, lo que se llama el cheque británico, es decir, en la manera que tiene el Reino Unido de aportar al presupuesto europeo es distinta a la del resto de países, aporta menos, y el grueso de las aportaciones al presupuesto de la Unión Europea lo cargan Alemania y Francia y otros países, y en 1992, cuando se firma el Tratado de Maastricht y se da este gran salto adelante, el Reino Unido directamente no quiere estar y prefiere no estar ahí, pasa a estar. Luego hay un montón de tratados que se van aprobando en la Unión Europea, que el Reino Unido siempre está con condiciones especiales, esta parte sí, esta parte no, etc. Digamos que el Reino Unido siempre ha estado así en la Unión Europea, siempre ha estado de esta manera reticente, en tensión, conflictiva, siempre ha querido estar pero sin estar. Y a partir de 1992 hay una serie de movimientos políticos que tienen que ver con escindidos del Partido Conservador Británico, de la derecha británica, que montan el UKIP, el Partido de la Independencia, y que dicen que directamente vámonos de la Unión Europea, porque no podemos estar en esta Unión Europea, porque esta Unión Europea está cargándose la nación, está cargándose los estados-nación, la soberanía, las decisiones, etc. Y a partir de los 2000 empieza un auge real del UKIP, empieza a ganar diputados, salen eurodiputados, llega Nigel Farage al Parlamento Europeo y empieza a hacer los discursos incendiarios sobre Europa, etc. Y cada vez consigue más apoyos dentro del pueblo británico. Y esto pone en tensión al Partido Conservador, porque hay una gran parte del Partido Conservador, de la derecha británica, que no quiere estar en la Unión Europea y que se está dando cuenta que hay un partido con ese discurso nacionalista, xenófobo y anti-Europa, sobre todo, anti-élites, anti-burocracia europea, les está robando el pastel. Esto hace que Cameron y parte del Partido Conservador asuman que ellos tienen que variar un poco su posición, que siempre ha sido poco afirmativa hacia la Unión Europea, pues variarla un poco para hacer un referéndum y para salirse de la Unión Europea si así lo deciden. ¿Qué ha ocurrido, por lo tanto? ¿Por qué ha pasado esto? Está pasado porque en la derecha británica necesitaban hacer un realineamiento y reposicionamiento para mantenerse en el poder por el Partido Británico, y está pasado por el Partido Conservador del Reino Unido, y está pasado también porque el Reino Unido nunca ha querido estar abiertamente en la Unión Europea y nunca ha creído en el proyecto europeo como creían otros países, o por ejemplo Alemania o Francia. Más allá de lo que pensemos todos o cada uno del proyecto europeo, simplemente esto es así, vamos, nunca ha querido estar. Eso por un lado, y por otro lado, esto ocurre en un contexto en el que la Unión Europea ya está mostrando sus límites democráticos. Como sabéis, la Unión Europea, bueno, como sabemos, la Unión Europea está en crisis desde el 2008 y no ha podido resolver de una manera efectiva o favorable a las mayorías la crisis financiera de 2008, ha tomado una serie de medidas que han estado presididas por la austeridad, que eso ha provocado un aumento de la crisis social, un aumento de la desigualdad, un aumento de la inestabilidad y la disminución de las certezas de que en el marco de la Unión Europea se puede tener sociedades más o menos justas, sociedades más o menos abiertas, sociedades democráticas. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto cómo la fachada que nos contaban de la Unión Europea como proyecto democrático de países que ceden soberanía, etc., es mentira cuando se trata de cuando la soberanía de esos países, como en el caso de Grecia, va en contra de los intereses de otros países. Y os ha demostrado que hay mucha falsedad en la Unión Europea y que gran parte de lo que pasa en la Unión Europea es que hay un país sobre todo, y sus países satélites, que comandan y que mandan sobre el conjunto de la Unión. Y durante este año sobre todo, también se ha visto durante todos estos años que la Unión Europea es incapaz de tomar decisiones hacia afuera, coherentes, más allá de que sean unas o más comunes por todos los países, coherentes. Es incapaz de ir más allá en posicionamientos de política exterior que vayan más allá de los intereses más o menos sumados de los distintos países, como hemos visto por ejemplo en Oriente Medio, donde se acaba de tener una política que no sea simplemente reproducir de manera irregular los intereses propios de los distintos países. Y también lo que se ha visto con la crisis de los refugiados es que es incapaz de contraponer a discursos xenófobos y racistas de muchos de los países europeos una visión de Europa que sea integradora, abierta, etc. No solamente es imposible contraponerlo, sino que lo reafirma esos discursos xenófobos desde
desde las burocracias, desde los... No, desde la guerra de Yugoslavia ya se ha visto que ha sido un continuo de impotencia. Sí. De capacidad para en la política exterior, que simplemente ha reproducido los intereses de manera irregular y de los distintos estados y sobre todo que es incapaz de contraponer un imaginario europeo que sea capaz de contrarrestar los discursos nacionalistas, las visiones más racistas que desde muchos estados están haciendo cada vez más hegemónicos. Claro, en esta Unión Europea es imposible que ofrecer un proyecto atractivo a la mayor parte de los británicos que no son necesariamente racistas, endémicos, sino que son gente que quiere hacer un voto anti-establishment en muchas ocasiones, clases trabajadoras que no se sienten integradas por el laborismo británico porque el laborismo británico ha cambiado y que tampoco ven en la Unión Europea un discurso, una capacidad de atracción, un discurso de justicia social, de recuperación del estado de bienestar, de recuperación de los proyectos sociales y del modelo social por el que alguna vez la Europa, más allá de que existiese realmente o no, pero se enorgulleció e intentó construir. Europa tiene declaraciones de derechos sociales profundísimas y muy potentes que es incapaz de poner en valor ahora frente a todo este tipo de discursos. Esta Europa es incapaz de convencer a nadie de que se quede en ella. Por lo tanto tenemos dos grandes tipos de razones. Las razones británicas, la reticencia permanente del Reino Unido para estar en la Unión Europea, las élites del Reino Unido nunca han querido estar en la Unión Europea, un realineamiento, un reposicionamiento del bloque conservador británico, de la derecha británica, que veía que la Unión Europea era cada vez un agujero para su hegemonía, para la hegemonía del Partido Conservador, porque el UKIP estaba subiendo. Entonces dijo, pues hay que hacer un referéndum para que no nos quiten estos la bandera de ser la derecha nacionalista y británica, etc. Eso por un lado, y por otro lado los límites reales y reales en el mundo del imaginario, los discursos y los simbólicos de la Unión Europea y prácticos, porque la Unión Europea es incapaz de tomar decisiones prácticas europeas que además sean atractivas, justas, etc. Esto nos lleva a un escenario con bastantes incertidumbres, en el que es realmente difícil saber un poco qué va a pasar. En primer lugar, desde el punto de vista del Brexit en sí, no está claro ni siquiera si realmente se vaya a salir el Reino Unido de la Unión Europea. El proceso que va a seguir ahora, según los tratados, es el Reino Unido tiene que notificar a la Unión Europea que se va a salir, que quiere salir, que ha decidido salirse, entonces se activa el artículo 50 del Tratado de Lisboa y tienen 2 años el Reino Unido y los países de la Unión Europea para negociar los términos de la salida. Ahí se puede negociar de todo, se puede negociar de, vale, te sales, ya no tienes voz ni voto, pero tienes libre comercio, tienes libre circulación de personas, se pueden negociar un montón de cosas, pues se puede negociar nada de esto. Se puede decir los países de la Unión Europea, van a decir, vale, te vas sin nada. Y vais a tener que tener visas aquí, vais a tener que tener... Ya no vais a poder trabajar aquí, igual que puede trabajar otro ciudadano europeo, etc. Pero sabemos que hay 2 años, que además son prorrogables, sabemos que esos 2 años empiezan cuando el Reino Unido notifique oficialmente a la Unión Europea que se quiere ir. Y sabemos que el Reino Unido ha dicho que hasta que no haya nuevo gobierno no va a notificar que se quiere ir. Por lo tanto, hay muy poca certeza de que esto vaya a... Bueno, yo por lo menos soy bastante poco... Yo no me creo que se vaya a salir el Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué no? Yo creo que no se va a salir de la Unión Europea. Esto se agudiza en el sentido de que las gentes que estaban, de estos grupos que estaba definiendo, de a favor y en contra, ¿no? Tanto el IPK como la parte de los Tories que querían salirse, han dimitido. Claro, lo cual induce a pensar, o sea, decir que ha habido manifestaciones en Londres, o sea, sí. Reeditar quizás otra vez otro referéndum, o sea, repetirlo, en ese sentido, o sea, decir... yo no vería que se repita el referéndum. Si legalmente eso puede ser, quiere decir... O sea, que se repita el referéndum, no, me refiero, o sea, decir que estrictamente el aplicar el artículo 50, o sea, si poner en marcha... Legalmente hasta que no se notifique... Claro, ese es el tema, o sea, que va a jugar, o sea, con ese... Sí, es lo que dices, o sea, el sistema político británico se ha roto totalmente, entonces ahora no sabemos muy bien cómo se...
se ha roto el sistema político británico, es muy probable que en los próximos años se rompa el Reino Unido y se convierta en Escocia, Inglaterra y Gales y Irlanda del Norte. No, pero ya ha dicho la Unión Europea por otra parte, o sea, decir, Sí. los intentos, o sea, decir, de negociar, o sea, decir, la integración de Escocia, Gales, etcétera, en el Reino Unido que para nada. Con lo cual, Claro. o sea, decir, el tema se complica. Pero no te decía tanto que Escocia fuera a entrar en la Unión Europea por sí mismo, sino que igual, entre o no, Escocia se separa del Reino Unido, lo cual supone otro problema para el Reino Unido y para la ruptura del sistema Sí, político. la Commonwealth, o sea, Sí, o sea, del Reino Unido, del sistema político británico. Bueno, pues entonces crees que eso es una incertidumbre. Con eso hay un montón de incertidumbres, pero sobre todo con lo que nos atañe a nosotros, que es la negociación y el artículo 50 y tal, o sea, también muy pocas certezas de cómo se va a llevar a cabo esa negociación. Pero ¿qué intereses, por ejemplo, tiene España con respecto a Estados Unidos? Me refiero, o sea, el comercio. ¿Pero qué es la negociación? Será el tema bilateral, o sea, de personas. O sea, lo que van a intentar los estados y mercancías. Lo que van a intentar los estados es asegurar la libre circulación de mercancías, porque hay muchas empresas españolas que exportan al Reino Unido y porque importamos mucho y para que nos cueste más barato es mejor que sea, o sea, desde la lógica de los estados es mejor que sea más barato, o sea, que no haya aranceles para que nos cueste menos los productos que importamos del Reino Unido. Luego España tiene una cantidad de población muy importante del Reino Unido a la que hay que asegurar que tengan exactamente los mismos derechos que tienen ahora, como cualquier otro ciudadano británico, o al menos los que tienen ahora, que tengan derechos al estado de bienestar, a la protección social, etcétera, lo cual no está nada asegurado. Y bueno, luego España también tiene como una herramienta para negociar, que es que hay muchos ingleses aquí, con depósitos bancarios aquí, con propiedades inmobiliarias aquí. Es una herramienta para negociar de tú a tú. Lo que va a hacer España, lo que tiene sentido hacer es negociar en el conjunto de la Unión Europea para que sea una salida como homologable a todos los países de la Unión Europea. Pero lo que yo decía es que no está claro ni cuándo va a empezar ese proceso, ni cómo va a ser, ni qué posición va a tener esto, y yo no tengo claro que vaya a empezar el proceso siquiera. Claro, no, Porque el Reino Unido ahora mismo no está como para... De hecho, quiero decir, o sea, sí que no tiene interés, o sea, objetivo de iniciar el proceso. O sea, Pero bueno, también, o sea, desde la Unión Europea hay muchas voces que dicen, oye, empieza esto ya, porque habéis votado... Porque como el Reino Unido siempre ha estado peleado con la Unión Europea, hay mucha gente dentro de la Unión Europea, altos funcionarios, comisarios, que no soportan a los ingleses y quieren que se vayan. Nunca lo dicen así, pero... no me acuerdo el nombre, pero una comisaria europea que fue de justicia y competencia justo el día después del Brexit dijo: al fin voy a hablar del Reino Unido como un tercer país. El tercer país es la categoría jurídica de los países que no son miembros de la Unión Europea, pero se les da esa categoría jurídica cuando negocian con la Unión Europea. O sea, hay un deseo de muchas élites de la Unión Europea que se piren. Simplifica la cosa en el sentido de que no está en el euro, Inglaterra. Sí, simplifica mucho. En ese sentido es simplificador, o sea, es decir, ya las relaciones bilaterales de acuerdos como pueden ser con Noruega o con otras gentes que están fuera de la Unión Europea se tienen más o menos claro. Otra cosa es que Inglaterra efectivamente políticamente, o sea, ¿qué va a hacer? O sea, es decir, la incertidumbre está de que han dimitido que las elecciones... la gente que tendría que llevar para adelante la gestión del referéndum están fuera de la vida política. Luego las nuevas elecciones estabilizarán eso. De todas formas no están fuera de la vida política, porque esta gente ya había dimitido otras veces, en otras ocasiones, por otras cosas. O sea, estos entran y salen cuando les da la gana. Claro, claro. Sí, Nigel Farage, y es posible que vuelva por una razón, pero, o sea, para volver un poco a la razón y luego ya hablamos de los temas, o sea, yo no tengo nada claro que cuándo va a empezar, cómo va a ser el proceso, que realmente... Es una incógnita, claro. Y supongo que las elecciones de septiembre formará un gobierno con una mayoría del Parlamento que estabilizará eso, y en función de esa mayoría, que sea más partidaria del Brexit o no, veremos qué ocurre. Eso frente al proceso de negociación. En cualquier caso, yo creo que si ocurre el proceso de negociación, lo que decíamos ahora, los intereses de España y del conjunto de la Unión Europea se van a ver más o menos salvaguardados en ese sentido. Sí, es muy complicado, yo veo muy complicado que los ingleses se pongan a quitar muchos derechos a la población española que vive allí, porque hay una reciprocidad evidente, o sea, porque se les puede obligar a tener visas para entrar en España y ninguno, ni el Reino Unido ni nosotros queremos eso, porque tampoco nos lleva a ninguna parte. Luego, desde el punto de vista de qué va a pasar a Europa, con lo que decía también Gladys al principio, yo creo que esto en Europa, en la Unión Europea, abre dos procesos, abre una paradoja. Yo creo que va a abrir dos tipos de procesos contradictorios. Por un lado, la multiplicación de los referéndums y cada vez más gobiernos o más países
tirando hacia la soberanía nacional y una vuelta al Estado, ya sea diciendo que se sale o al menos diciendo que quiere renegociar las condiciones, o haciendo un referéndum si gana Marine Le Pen en Francia o ese tipo de cosas, y al mismo tiempo yo creo que va a haber una serie de países que van a acelerar el proceso de integración y van a ir hacia adelante. El propio Margallo, si tú lo escuchas después del Brexit, él dice que ahora lo que toca es avanzar a toda velocidad para conseguir la Unión Europea y la federalización de los países de la Unión Europea, y que estos son un Estado federal de verdad, eurobonos, etc. Y yo creo que esas son dos tendencias que existen en la Unión Europea, que son reales. Ayer se hizo público un documento, no sé si habéis leído, firmado por Alemania y Francia, por los ministros de Exteriores de Alemania y Francia, que hablaba ya de, antes de 2018, conseguir integración, al menos en la Unión Monetaria, integración presupuestaria, capacidades fiscales, hacer eurobonos, un tipo de deuda colectiva, etc. Yo creo que estos son los dos procesos que, desde el punto de vista, digamos, de las élites europeas, vamos a presenciar ahora. Una parte de las élites que van a querer profundizar en la Unión Europea y aumentar la integración, lo que significa también aumentar las políticas austeritarias y la disciplina neoliberal desde la Unión Europea, que tengan más capacidades de mando y de poder para hacerlo, y otra serie de países que, desde el punto de vista, desde la derecha, desde la extrema derecha, que lo que van a hacer es tirar hacia la soberanía nacional, hacia la vuelta al Estado, hacia menos Europa, menos Unión Europea, más Estado. Y eso para nosotros, para Podemos, que es una fuerza europeísta, pero que quiere otra Europa, supone también digamos que es el esquema del mundo sobre el que tenemos que trazar, de la Europa sobre la que tenemos que trazar nuestra estrategia y nuestra manera de ver las cosas, porque estas dos tendencias van a estar ahí y tenemos que de alguna manera dialogar con ellas o interactuar con ellas o proponer algo, y eso es una tarea, pues, que estamos construyendo y que tenemos que construir colectivamente y que es muy complicada. Casi es la síntesis, ¿no?, de las dos Sí. posturas, ¿no? Y suele ser complicado en esquemas polarizados también. Y luego, ya como otra consecuencia que ha reafirmado el Brexit, que es la más preocupante, que es básicamente estamos cayendo, o sea, el discurso xenófobo que ha ganado realmente en el Reino Unido es un discurso xenófobo que se está multiplicando por todos lados y que está llevando a la Unión Europea a la derechización absoluta, y está llevando a que cada vez más partidos de extrema derecha, sobre todo partidos fascistas, o semifascistas, o neofascistas, o populistas de extrema derecha, estén ganando, y está llevando a que se están cerrando cada vez más las posibilidades, no ya de una Europa democrática, sino de la misma democracia en Europa, de que los países sean más o menos democráticos. Sabemos que en España, por las razones que hemos hablado todos, que tiene que ver con el 15M por un lado, con el propio Podemos, y con su posición periférica dentro de la Unión Europea, se ha conseguido hacer un discurso sobre la crisis social que no es de derecha, sino que es progresista, emancipador, más o menos de izquierdas, democrático, que no pone el problema de la crisis social en los migrantes y en los diferentes y en nosotros, sino que lo pone en las élites, en la gente de arriba, en los que nos están robando. Sabemos que eso lo hemos conseguido hacer y lo estamos consiguiendo hacer. De momento, nuestro diagnóstico en España es que no, y supongo que es compartido con todos, de momento no hay un peligro en el corto plazo de un auge de un partido de extrema derecha que pueda recomponer el discurso, o sea, rearticular el discurso y echar la culpa a los migrantes y ganar, pero tampoco en España estamos en medio plazo, no somos inmunes en el medio plazo a nada de esto, porque esto está pasando en toda Europa. En Grecia, igual que está Siriza, está Amanecer Dorado con cierto... Pero, perdona un momento, una contradicción, hay una contradicción añadida, es decir, la política de austeridad. O sea, decir, la política de austeridad, o sea, decir, en el discurso, o dices tú que no es xenófobo, sino que es válido social y político, ese problema, o sea, decir, en los países del sur de Europa, sobre todo, eso es una contradicción fundamental, o sea, decir, en el sentido, por ejemplo, es decir, que hay voces que no son xenófobas, mucho menos, pero que abogan por intentar, o sea, negociar, no negociar, sino desligarse de esa política de austeridad. O sea, ahí, en esa dialéctica, es complicado, o sea, decir, hacer cualquier posición de síntesis que no sea arrastrada por la burocracia
que nos viene encima por parte de la Unión Europea. O sea, es decir, en el sentido de que las negociaciones van a ser no bilaterales, sino que van a ser a través del Consejo Europeo, o sea, es decir, con respecto al Brexit, ¿no? Y las salidas a favor de la gente se van a ver, yo pienso, que subsumidas, o sea, a no ser que haya una dirección política clara de intentar negociar en esta posición, o sea, una salida política de que somos, o sea, un determinado número de consumidores, o sea, es decir, que se puede negociar. La madre del cordero, negociar la política de austeridad. Es decir, porque un problema que tiene la Unión Europea, aparte de que nadie cree en ellos, así como en derechos humanos, por ejemplo, como los figuras, etcétera, etcétera, es que la política de austeridad, lo dicen los mismos técnicos de la Unión Europea, que crea más problemas que soluciones. Entonces, no sé si yo sería el momento ahora de ir a la madre del cordero y, a raíz de esto, profundizar en el tema de la austeridad. O sea, es decir, el tema de volver a recuperar, o sea, lo que es el estado de bienestar. Y eso choca fundamentalmente, o sea, es decir, por lo que es no la burocracia, sino el sistema hegemónico de la Unión Europea, que eso no lo va a tocar. De hecho, que por ejemplo, con el tema de la posible multa por haberse superado el déficit público en España, están Alemania fundamentalmente, por imponer la misma política, o sea, más de lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora es el momento de no pensar en el tema del Brexit, que yo creo que es una cosa, como dice, estaba fuera ya, o sea, es decir, Inglaterra no era un miembro coherente de la Unión Europea, era un granito que tenía, como puede ser Noruega o otra serie de cosas. Entonces, en el sistema, sí, de hecho, yo creo que justo ahora empezamos, o sea, esto es lo que quería decir sobre los funcionarios, y ahora yo creo que tenemos, o sea, era abrir el turno de palabra, justo lo que está diciendo tú, las dos preguntas clave, yo creo, para Podemos, que nos abre no solo el Brexit, sino sobre todo la política nacional. los escenarios futuros y tal. Porque hay una cosa, ya termino. No, termina. Que digo que para seguir una dinámica pero que una cosa, que no se ha hablado en la campaña electoral del tema total de la Unión Europea. A lo mejor hay que empezar a No sé por qué no lo hemos intentado, pero vale, pues, o sea, justo los escenarios y las dos preguntas clave, yo creo, para Podemos, una vez que lo que tú dices de la Unión Europea, de cómo trasladamos el conflicto democrático que supone Podemos en España contra las políticas de austeridad, las políticas de las élites y la democracia capturada por los intereses de la clase, de los ricos, de la clase dominante, de los privilegiados, de los bancos, de las corporaciones, de las multinacionales. Es el conflicto democrático que plantea Podemos, que es decir, no tenemos un estado del bienestar, no tenemos unas políticas para la mayoría social, derechos sociales, justicia social, básicamente porque el sistema político, la democracia, está capturada por los intereses y por los ricos. Y eso pasa también, pasa a nivel español y pasa también a nivel europeo. Y uno de los problemas que tenemos es, en este escenario que hemos dibujado de auge de la extrema derecha y los discursos xenófobos por un lado, y la separación, y por otro lado la profundización en la integración europea desde una perspectiva muy neoliberal que va a suponer también el Brexit, creemos, tenemos que plantear nosotros cómo estratégicamente llevamos este conflicto democrático a la Unión Europea y cómo hacemos que este conflicto democrático se resuelva de una manera favorable a nosotros, a las mayorías sociales españolas, europeas y etcétera. Esa es una de las grandes preguntas estratégicas que yo creo que o sea, yo planteaba que orientasen ahora un poco la discusión y el debate. Lo digo porque tampoco es que nosotros tengamos grandes respuestas, porque es muy complicado, porque el resultado electoral es el que ha sido, porque vimos la experiencia de Grecia, lo cual nos puso muy en claro ciertos límites que tiene la gobernanza europea para muchas cosas. Sabemos que nosotros no somos Grecia y sabemos que en un posible hipotético gobierno de Podemos, con la capacidad real de Podemos para actuar, desde una mayoría parlamentaria amplia y tal, una negociación en la Unión Europea para que las políticas austeritarias y neoliberales frenen y que se aumenten ciertas políticas favorables a medidas sociales, de gasto social, de reconstrucción del estado de bienestar, derechos sociales, etc.,
pues tendría posibilidades, porque hay dos proyectos en pugna ahora mismo. Porque incluso aunque uno sea hegemónico, sí que existen muchas voces dentro de la Unión Europea, por ejemplo Matteo Renzi, por ejemplo el gobierno portugués, el gobierno italiano y muchos otros estados que sí que quieren aplicar políticas, quieren que producir la disciplina fiscal que supone el pacto de estabilidad, es decir, lo de no os endeudéis y no gastéis tanto y lo hacen decir, y sí que quieren algo más de margen para realizar políticas expansivas y fiscales expansivas, que son las que permiten generar empleo, riqueza, impuestos, etc. Nosotros creemos que hay cierto margen, que España tendría, un gobierno de España que quisiera y que estuviera determinado a hacer eso, tendría más margen que el de Grecia, pero no podemos obviar que el escenario europeo es muy complicado y que este conflicto democrático entre las mayorías sociales y entre las élites que han capturado la democracia para los intereses de los ricos, hay que trasladarlo a Europa y es complicado. Eso por un lado, y por otro lado yo creo que el Brexit nos lleva a una pregunta también estratégica y muy complicada y que nos lleva a cuestionarnos a Podemos mismo y a ciertas cosas, que es por qué en Europa los obreros o la clase trabajadora clásica está votando a la extrema derecha masivamente. ¿Qué ocurre con digamos, los que hasta ahora eran los partidos a los que votaba la clase trabajadora y las clases populares en general, en los barrios, los partidos más o menos progresistas, para que ya no sean los partidos que reciben sus votos, a los que votan, sino que el discurso xenófobo, nacionalista, de extrema derecha, de cierre, que suponen los partidos de extrema derecha, está convenciendo a las clases populares. Y yo creo que es una pregunta que desde Podemos tenemos que hacernos, porque tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si nosotros estamos venciendo eso, si estamos consiguiendo que las clases trabajadoras nos voten a nosotros, que las clases populares nos voten a nosotros, o cómo lo estamos haciendo, porque ese es un problema general de las fuerzas democráticas en toda Europa. Tampoco tengo una gran respuesta sobre esto, sino que lo que quiero es abrir el debate a partir de estas dos cosas. No sé si... Yo no sé, yo quiero hacer un par de preguntas, dos cosas así. Vale, si queréis. Organizamos el turno de preguntas y así todos podemos participar. Cogemos 4 o 5 y las... Vale, pero si queréis preguntas concretas sobre el Brexit y todo esto, pero a mí lo que más me interesa también es el debate entre todos sobre las otras dos cosas. Me parece más... Entonces, si quieres pregunta cosas y yo respondo... Sí, yo creo que hay un problema fundamental que es de mucha discusión, y yo creo que el ámbito con lo contingente del Brexit no es como para discutirlo actualmente. Es decir, ¿qué pasa con la línea atlantista que ha cruzado Europa? ¿No? Que al parecer se ha ido desplazando desde el oeste al este. Es decir, antes las políticas atlantistas privilegiaban a Inglaterra, y actualmente esa línea como que se va desplazando hacia el este y está la unidad alemana francesa, que representa tal vez mejor los intereses atlantistas y los intereses propios de Estados Unidos. Esa es una discusión que yo creo que es bastante profunda y bastante larga y a lo mejor muy tediosa de realizar, pero es interesante saber qué ocurre allí y sobre todo en relación con Europa en el papel hacia el Oriente Próximo y hacia el Estado de Israel, ¿no? Que ya me parece fundamental. Hacia Rusia, desde ese punto de vista más. O sea, que las políticas atlantistas se han desplazado, como tú dices, a Francia y Alemania, sí. Es muy relevante sobre todo para la Unión Europea, sí. En su relación a Rusia. Pero como sabéis, digamos que hay dos proyectos, había dos proyectos en el inicio de la Unión Europea durante la Guerra Fría, como dos proyectos europeos. Siempre ha habido un proyecto que planteaba un eje París, Berlín, Moscú como Europa, que más o menos con todos los matices y con la dificultad que implica y tal, y con que no se lo prioritario en nuestra agenda, que es un poco el cierto proyecto geopolítico hacia el que quiere encaminarse Podemos, es decir, vamos a hacer la defensa en la seguridad europea, que sea cuestión europea, y que la geopolítica europea esté focalizada en Europa, y vamos a desplazarnos de alguna manera en esto hacia Rusia, y vamos a sacar cierto atlantismo, el atlantismo, las políticas, el atlantismo geopolítico de Europa fuera,
Y hay otro proyecto que tenía que ver con el del Reino Unido, y por eso De Gaulle vetaba al Reino Unido, que es vamos a meter el atlantismo y los intereses de Estados Unidos de frente en la Unión Europea, porque no queremos que la Unión Europea sea un actor geopolítico que nunca nos desafíe. Claro, y en la cosa contingente, es una discusión bastante larga que hay para desarrollar, pero en la cosa contingente, sobre todo cuando Podemos plantea un reviraje de la economía e impulsar un cambio económico para provocar que se produzca trabajo y se termine con el paro y se termine con una serie de males que están fundamentalmente en el modelo económico. ¿Qué pasa con el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos? ¿Qué pasa ahora con el Brexit? ¿O qué va a pasar? O sea, ¿cómo se enfoca el Tratado de Libre Comercio para poder hacer una política económica diferente con esta perspectiva dentro de España? O sea, debería enfocar no aprobando el Tratado de Libre Comercio. Claro, o sea, oponerse sí, o sea, no aprobándolo, ¿no? Porque el Tratado de Libre Comercio, más allá del Tratado de Libre Comercio, es un proyecto geopolítico también. También, claro. Sobre todo, o sea, y es los intereses, sobre todo en Europa además, y yo he estado en reuniones, en actos, digamos, cerrados con funcionarios de la Unión Europea, que te dicen que el objetivo primero es geopolítico, que no es comercial, porque no se va a ganar comercialmente casi nada, sino que es geopolítico porque el desplazamiento, bueno, pues este es otro tema, el desplazamiento de la zona económica del capitalismo mundial ahora mismo tiene que ser Atlántico y no puede ser el Pacífico, el centro. Y está siendo además el Pacífico. Y copar un mercado enorme que es el mercado mundial. Eso y la generación de estándares. O sea, pero no es un proyecto geopolítico de Estados Unidos para dominar Europa. Yo no lo vería así el TTIP, ya nos estamos yendo totalmente. Ahora volvemos. Lo vería más bien como un proyecto geopolítico mucho más incentivado por la Unión Europea para que el capitalismo, la centralidad mundial del capitalismo, de la economía capitalista, se mantenga en el Atlántico y no se desplace a. Pero bueno, esto es otro tema. Sí. Si queréis seguimos con las dos preguntas. Perdona un momento, una pregunta. Bueno, ella modera y tú decides. Creo que estaba José Manuel antes. Vale. Y ya te El atlantismo y el TTIP. Sí, el tema ha planteado el tema del ascenso de los movimientos xenófobos, los movimientos neofascistas. Yo creo que no es nada nuevo en circunstancias similares como la que está ocurriendo ahora. Es decir, o sea, el fascismo suele avanzar en la medida en que los partidos considerados de izquierdas, defensa de los trabajadores, bajan los planteamientos, practican políticas que no convencen para nada, claudican ante los poderosos. Ahora es el neoliberalismo, en la entreguerras fue el nazismo, ¿no? el que surgió, pues porque cuando no da respuesta a las demandas de los trabajadores, al final ese hueco en condiciones internacionales, como es por ejemplo el tema del conflicto de Oriente Medio, de la entrada masiva de migrantes, etcétera, etcétera, puede ocasionar el derrumbe de los partidos mal llamados llamados socialdemócratas, ¿no? O sea, no dan respuesta. En Francia está claro. O sea, yo creo que el Partido Socialista francés, incluso con estas políticas, lo que está haciendo, con la política de austeridad, lo que está haciendo es poniéndose cayendo en los brazos del neoliberalismo, y al final la conclusión es que los trabajadores no ven ahí defendidos sus intereses, y es muy fácil culpar a la migración, culpar a la apertura de fronteras, etcétera, etcétera. Sobre todo en sectores de población que son donde la cultura política y la cultura ideológica está bastante escasa. Es el lumpenproletariado en todos los procesos ampliado, porque el lumpen sí efectivamente eran como la fuerza de choque que empleaban las fuerzas del poder, pero que esto en definitiva lo que pasa es que aquí se ha frenado. Aquí se ha logrado. Amanecer Dorado tampoco tiene la misma incidencia que pueda tener Syriza, pero en Francia, por ejemplo, es un peligro. En Italia, de momento, no ha surgido ningún movimiento de ese tipo, ¿no? Pero ¿qué es eso? Yo creo que es la dejadez por un lado, el abandono de la cultura
la cultura progresista, por planteárselo de una forma... Es decir, nos han dominado culturalmente, entonces efectivamente ahora mismo pues te encuentra mucha gente con... ¿Cómo es posible que voten incluso aquí en España, que vote un porcentaje tan elevado de gente al Partido Popular, ¿no? La cultura del pelotazo, ¿no? La cultura del enriquecimiento a costa de lo que sea. Y entonces creo que va por ahí, ¿no? O sea, que se abandonan los postulados y entonces ahí es una vía de agua que donde entra el fascismo. Sobre todo en clases trabajadoras. En Francia está ocurriendo, o sea, votantes del Partido Comunista, votantes del Partido Socialista, en zonas industriales, o sea, están votando a Le Pen. Y cada vez más. Claro, pero eso es una cuestión estratégica para un partido como Podemos, que es conseguir dar la batalla cultural de recuperar la cultura progresista y que gane la cultura progresista. O sea, que realmente llegue a la gente y que la llegue y que esa gente pueda ver en esa cultura una representación de sus intereses. O sea, no es algo fácil de hacer, o sea, no sé si lo estamos consiguiendo, pues es algo que tenemos que estar pensando y tenemos que avanzar y hacerlo, porque es una batalla que se está dando en Europa, en todos lados, que en España estamos mejor posicionados que ningún otro país de Europa probablemente para hacerlo, pero que tenemos que hacerlo también porque no estamos curados de ese virus. No, bueno, pero es que el discurso alarmista que nos instalaron en los medios de comunicación económico el día del Brexit, que fue 3 días antes de las elecciones, pudo influir en movilizar aún más el voto del miedo y además desmovilizar una parte de nuestro voto, una pequeña parte de nuestro voto. Yo no creo que desmovilizase, que esa fuera sea la desmovilización. Supongo que sí, que alimentó algo de miedo, pero tampoco no creo que en un día dé tiempo para que tenga una influencia real. Que supongo, pero vamos, eso no... Pero no lo creo, no lo sé. Yo creo que además sí que conseguimos como frenar un poco eso, o sea, sí que se intentó desde los medios vender que podemos ser el UKIP y que podemos ser populistas. Había como 2 estrategias de los medios. Decir que nosotros somos los populistas iguales que el UKIP, y luego la estrategia rara esta de decir que los referéndums son nuevos y que no hay que hacer referéndum y que veis lo que pasa para hacer referéndum, como que no podemos, que quiere hacer referéndum todo el rato, pues pasa esto. Pero no creo que eso realmente llegase a calar como para tener una influencia grande en la desmovilización nuestra. Sí, vamos a ver. Nos hemos ido, pero volvemos. Es decir, el atlantismo y el Tratado Internacional de Libre Comercio y el CETA, que ya efectivamente, o sea, es decir, se va a imponer en la práctica y se ha conseguido que pase por los parlamentos nacionales la ratificación del CETA, que es la punta de lanza del Tratado de Libre Comercio. Y ahí voy. El capitalismo a nivel mundial, la tasa de ganancia no la tiene en el libre comercio, en el comercio de mercancías, sino que la tasa de ganancia la tiene en los servicios públicos, bajo mi punto de vista. Es decir, es el paradigma neoliberal de cada vez menos Estado y cada vez más privatización. Ahí es un elemento, o sea, es decir, que no hemos hablado en donde se tiene que hablar en las campañas electorales y probablemente, o sea, la gente tengamos que hacer pedagogía sobre la realidad de la vida y en ese sentido plantear las cosas tal y como son. El atlantismo, 3/4 de lo mismo. ¿Sobre esto te refieres? Sí, no, me refiero o sea, al TTIP, o sea, decir... Pero sobre el TTIP... con respecto al Brexit. Estados Unidos ha perdido un lobby interesantísimo, que es Inglaterra, para imponer la política del Tratado de Libre Comercio, como lo hizo en Latinoamérica, ¿no? Y vemos las consecuencias que ha tenido. Los que son favorables al tema del TTIP dicen que va a producir más desempleo y más pobreza, aunque luego dicen que va lo de siempre, ¿no? Bien, eso es un elemento, o sea, es decir, de contradicción y de lucha contra eso. Eso, claro, choca. Por una parte nos dicen, es que después de Europa viene el fascismo. Oye, ¿y el antifascismo? Es que las culturas, o sea, es decir, antifascistas son previas al fascismo. O sea, es decir, cuando
evidentemente, o sea, es decir, una salida o un totum revolutum, como se está produciendo en Europa, o sea, es decir, por los problemas añadidos, o sea, es decir, aquí en España no se da, pero se puede dar. Pero yo no tendría problemas, o sea, en hacer una política preventiva con respecto al fascismo. El fascismo se le combate en sus mismos términos, y si no, te vence. Pero es que resulta, o sea, decir, que las políticas económicas del fascismo y del neoliberalismo se parecen mucho. Y en ese sentido, claro, yo, como puedes comprender, soy partidario, o sea, de salirse del sistema euro y negociar, o sea, es decir, en ese caso. No creo que sea reformable. Yo pertenezco a las marchas de la dignidad, ya sabes, la polémica que ha habido con el plan B, con el tema del 28M, y porque hemos intentado conseguir una cierta conexión para luchar contra las cosas que se nos avecinan. Y esa es la salida que está buscando Podemos, está buscando Izquierda Unida, Unidos Podemos, o sea, en definitiva. Y ese es el problema real que tenemos en el pueblo trabajador. Es la cuestión estratégica de sobre Europa. Entonces el atlantismo también, ahora bien, por ejemplo, ya termina, viene Obama con una visita previa de Varsovia, de la OTAN, con el tema de Siria. Están intentando imponer una zona de exclusión aérea que tiene que ser admitida por las Naciones Unidas, pero mira lo que hicieron con Irak y con Libia. Se lo saltaron a la torera. Ahora justamente están hablando del tema de Blair, ¿no? Bueno, en Libia, en concreto, sí que había, bueno, sí, había una resolución que permitía la zona de exclusión de aérea. Claro, Lo que hicieron es claro, saltarse quiero la decirte resolución. que viene a España y a hacer un periplo europeo para que no haya veto en las Naciones Unidas, pero tiene la enemiga de Rusia. Y eso es un conflicto, y quien apunta a Rusia es a las bases que tenemos aquí, a la falta de soberanía que tenemos aquí en España. Y eso es otro problema, el atlantismo. Eso es una cosa que hay que revisar. En cuanto a la recuperación de soberanía, del tema de económico, la negociación de la salida del euro, soberanía económica y la soberanía militar, ¿no? María Antonia. Mira, es una pregunta seguramente bastante ingenua, pero que a mí se me ocurrió después del referéndum inglés, ¿no? del Brexit, a los 2 días. Es decir, a ver si me acuerdo lo que quiero decirte. Cuando el tipo vamos a ver, en los de buena parte de los conservadores, lo que ganó fue por una propuesta que hicieron de no sé cuántos millones que iban a traspasar a la sanidad inglesa. Entonces yo digo que como al día siguiente el tipo dijo que él mismo, que se lo había inventado, que era mentira, pregunto ingenuamente, ¿no es motivo eso para impugnar el referéndum? Y no creo que sea motivo eso para impugnar jurídicamente el referéndum. O sea, porque impugnar ese resultado porque dicen que no se ha contado bien, que ha habido fraude y tal. Pero es que era una cantidad de millones que les iban a traspasar. Se puede impugnar políticamente, pero jurídicamente no tendría ningún efecto. No podría ser. No, vamos, no conozco la ley inglesa, pero no, seguramente no. Pero es una impugnación política. De hecho, las manifestaciones económicas que ha habido, en buena parte serían por el cabreo tan enorme, ¿no? No es de toda gente que había votado quedarse y que estaba viendo que... O sea, digamos que la gente... O sea, el problema con esto es que es muy difícil establecer cuántos votos a favor de irse han generado ese anuncio. Entonces, si no puedes establecer eso... Hombre, pues tal como está la sanidad inglesa, que ya, necesita mucha ayuda, si dicen que va a haber, es que no sean 700, no sé si algunos se acuerdan exactamente de la cantidad de millones que iban a transmitir, y el mismo tipo lo que decían era... No, si es mentira, me lo he inventado, pues hombre, para... Lo que decían era que lo que paga el Reino Unido a la Unión Europea, son 250 millones de libras, pues vamos a poder usarlo para la sanidad. Entonces, digamos que eso es una trampa. Y luego dijo, no, bueno, eso no es exactamente así. No, que me lo he inventado, es que más fue que era mentira. Pero eso... Pero al día siguiente... Demagogia de campaña. Demagogia. Sí, la campaña. Ha sido así la campaña, ha sido así casi todo. Sí, eso era la lógica de la campaña. Y el referéndum de Nicolás,
Pero no ha dicho... Bueno, no sé si, o sea, supongo que sí. No lo es. No es vinculante, pero bueno, un país con la tradición democrática del Reino Unido. Reino Unido lo tiene que llevar adelante, se está cayendo todas las inversiones inmobiliarias. Otra pregunta. O sea, no puede ante su electorado y... O sea, políticamente sí, políticamente no, pero bueno. Pero coincido con José que seguramente hagan tamaño para que se quede todo de Yo creo que no estará claro eso. Pero bueno, o sea, que sabe, porque ahora mismo la Unión Europea está en un momento que cualquier cosa es posible. Porque Turquía también parecía imposible con lo que implica jurídicamente, pero lo han hecho tranquilamente. Bueno, en una línea de lo que decía José Manuel antes, me pregunto si en realidad no estamos reviviendo, aunque no exactamente, pero un poco lo de los años 30, cuando ante una crisis profunda, ¿no?, económica, las sociedades democráticas y parlamentarias son incapaces de dar respuesta a eso. Yo creo que de ahí nace el nazismo y el fascismo, por esa incapacidad que tienen de dar una respuesta a la gente que sí dan ellos, porque hoy día es lo que está pasando en Francia de alguna manera, con los partidos de Le Pen, la extrema derecha. La extrema derecha ha ocupado todo lo que antes era el voto comunista en Francia. Y toda esa gente ahora vota a la extrema derecha. Porque decía un político, no me acuerdo cuál, francés, decía que Le Pen plantea verdaderos problemas, aunque luego da malas soluciones. Decía, y efectivamente yo creo que viene de eso, que para la gente el diagnóstico que hace, pues bueno, la gente lo compra, ese diagnóstico que hace la extrema derecha. Y yo veo que ahí está ese peligro de implosión. Estamos viendo que en Francia ya se toman en serio la llegada de Le Pen. Ya empiezan a pensar pues, que puede ser posible, cosa que parecía hace unos pocos años todavía se descartaba completamente. En Austria creo que están a un pelo, ¿no?, de tener un gobierno de extrema derecha, un presidente, el presidente, porque van a repetir elecciones. A ver lo que va a salir de ahí. Si puede ganar otra vez la extrema derecha. Parece muy peligroso. Y frente a eso, la respuesta que damos, pues parece, no sé, parece que hay una incapacidad de dar una respuesta que a la gente le parezca válida y que crea en ella, que la gente diga, sí, ahí va a salir. Intenta hacer Podemos aquí. Yo veo sobre todo ese... Yo no veo un verdadero peligro de que Europa pueda... No sé, yo no veo tan seguro el futuro de la Unión Europea, tal como van las cosas. Da un poquito de miedo. Y por otra parte quería preguntarte una cosa. Tú antes has dicho que no crees que en realidad Inglaterra va a salir de la Unión Europea. Pero, ¿cómo crees tú, por qué método se puede invalidar un referéndum? Un referéndum en democracia es una cosa casi sagrada. Entonces, el resultado de un referéndum, a ver cómo haces para no respetarlo. Depende mucho de las elecciones. O sea, si en las elecciones hay un gobierno que, digamos, que no es favorable a la salida, porque puede pasar algo así, porque a lo mejor cambia el voto por cualquier cosa, y gana un gobierno así, por ejemplo, pues de alguna manera ya estaría deslegitimado el referéndum o habría muchas contradicciones. Luego la negociación es larga, luego a lo mejor no empieza la negociación, una notificación, a lo mejor hay otro referéndum, ese tipo de cosas pueden ocurrir. Porque ahora mismo el sistema político británico está roto, entonces cualquier cosa puede ocurrir cuando el sistema político está roto. Pero yo es una percepción personal que tengo, pero a lo mejor... O sea, puede ocurrir cualquier cosa como decir que un referéndum pues no es suficiente o que... algo así. Pero vamos a ver, todas las inversiones que está habiendo en Inglaterra se están diciendo de ahí ahora mismo. Mientras que no hacen esta medida aquello, sale gente corriendo ahora mismo. O sea, ha caído, la bolsa está cayendo por todos lados, las inversiones inmobiliarias están haciendo corralitos y eso los ingleses no pueden mantenerlo. Entonces tienen que salirse para estabilizarse y luego volver a entrar, que es lo que está diciendo la Unión Europea. Tenéis que salir y luego volver a entrar o solicitar la entrada y ponernos a la cola y nada más. Ese es el tema. O no salir, o nunca notificar. Lo que importa es lo que haga la City. Si la City está perdiendo dinero, mañana está fuera. O sea, eso está más claro que no. Sí, pero, o sea, sí, pero también afirmar que no van a salir también estabilizaría las cosas. No, porque hay un compromiso de ahí también de obligado cumplimiento.
Ya, o sea... Es que la estabilidad, la inversión financiera y la inversión económica se hace con estabilidad. Y ahora no tienen estabilidad, de hecho que se están corriendo, se está perdiendo la gente fortunas auténticas ahora mismo. Sobre todo porque la libra está perdiendo muchísimo valor. El valor de la libra, las inversiones se han quedado a cero, no hay liquidez. Pero lo que pasa es que salir no asegura estabilidad, porque salir realmente implica... No, o sea, es romper el corsé, es dar pero una seguridad en una nueva pelea. Pero hace falta 2 años de inestabilidad, que no se sabe cuál es el resultado de la negociación, y eso no asegura estabilidad durante 2 años, y los mercados financieros están igual de preocupados por ese periodo. El mercado financiero se estabilizaría, o sea, seguro. No, pero habría 2 años de inestabilidad, y yo tengo muchas dudas que se estabilizaría. Pero bueno, o sea, esta incertidumbre está ahí, no lo sabemos. Pero el mercado financiero es lo más irracional del mundo, ya sabéis, los mercados, ¿no? Yo, perdón que apunte, lo que he leído, alguna información económica que he leído al respecto es que estas turbulencias se van a producir en el corto plazo. O sea, que esto se va a estabilizar. La City londinense es una plaza mundial financiera de una magnitud que el colapso es impensable. Eso es lo que opinan los analistas. No lo sé porque no es un tema sobre el que yo sea experto. Estoy transmitiendo análisis de lo que se están viendo hoy en la prensa es lo que está pasando. De periódicos, sí, pero en el corto plazo, muy en el corto plazo. O sea, que es posible que es un cisne negro, lo que llaman en... Sí, pero a que tu fondo de pensiones haya pasado de 400.000 libras a 280.000 en 2 días, dices, joder, qué corto plazo, a ver, que me jubilo mañana, que da así la cosa. Sí, pero ahí, en ese contexto, la opción más racional no es salirse de la Unión Europea. Es quedarse. No, pero una vez que ya se ha hecho, si la caída está, no han cambiado las circunstancias, ha sido el referéndum, no se ha hecho todavía nada y ya se está cayendo porque la gente... Sí, solamente por el referéndum, o sea, por eso digo, pero digamos, o sea, lo más racional ahí, es decir, por culpa de irnos de la Unión Europea me ha bajado el fondo de pensiones. Sí, pero que está ahí, pero es que el fondo de pensiones no lo maneja la persona que es titular, es el fondo que sale corriendo y se puede invertir a otro lado. Sí, pero ese fondo preferirá siempre la libre circulación de capitales que en 2 años de incertidumbre sin saber si va a haber libre circulación de capitales entre el Reino Unido y Alemania. A eso me refiero, pero lo más racional en este estado no es la salida porque eso no sabemos dónde nos va a llevar. Hombre, lo que no sería lógico que no repitas en el tema democrático. Eso sería ya la hostia, es decir, ¿para coño vamos a votar? Pero eso se hace... Que vayan haciendo lo que quieran cada uno. Hay un proceso de 2 años, se está incluso hablando de 8 años para la salida definitiva, aunque estén metiendo prisa desde la Unión Europea. Entonces, el problema es que en esos 2 años pueden cambiar todo, incluso lo que ha planteado José, ¿no? O sea, que puede hacerse otro referéndum, puede cambiar el gobierno, se puede... El tema democrático que estamos planteando todos, es decir, cuando no interese una cosa que salga, falta más de puñeta, pero si mañana, yo estoy convencido que si mañana hay unas encuestas en el Reino Unido, donde el 70% de la población plantea el volver a la Unión Europea, lo del el sistema democrático también quedaría ahí quebrado. Dice, bueno, sí, ayer se votó no sé cuánto, pero viendo las consecuencias, ahora se vota. No está nada claro que el que haya votado por la salida no esté ahora por la salida. Que aquí lo que pasa es que tenemos la voz interesada que nos viene de un lado siempre, de la que nos interesa, pero no de la realidad de allí, que es donde pasan las cosas. Porque estamos invalidando al tonto del pueblo frente al listo de la ciudad. Y a lo mejor no es así. A lo mejor el tonto del pueblo está tan pelota de que le toreen. Es una descripción que empiezan de las consecuencias que tiene el Brexit, tanto para Europa como para Gran Bretaña, a largo plazo. Pues no, o sea, es un poco lo que he dicho. O sea, no se sabe para Gran Bretaña. O sea, las consecuencias que ya ha tenido parece que es desde el punto de vista económico un desempoderamiento económico del Reino Unido porque se estaba vinculado a la libre circulación de capitales y a un montón de cosas que le proporcionaba Europa. Entonces la incertidumbre hace que nadie quiere que baje la inversión, que la gente tenga más miedo, que la gente confíe menos en la libra. Es en el corto plazo. En el largo plazo, a saber, o sea, no se sabe muy bien las consecuencias. O sea, habría que pensar en términos más geopolíticos. Que no quiere decir que vayan a ser malas. No quiere decir que vayan a ser malas, ni bueno, o sea, no lo sabemos. Claro, no sabe nadie nada. Pero habría que pensar más en términos geopolíticos. Hay mucha gente que apunta que si realmente el Reino Unido sale de la Unión Europea, hay un cambio geopolítico en Europa muy importante que permitiría, por ejemplo, pues, menos atlantismo o acelerar ciertos procesos y haría... Porque el Reino Unido siempre ha sido uno de los problemas de Europa, de alguna manera. Ha sido uno de los países
más impedía la integración, que más impedía avanzar con el euro. Sabéis que uno de los problemas del euro, entre muchos, es que es una unión monetaria que no tiene una unión fiscal detrás, es decir, que los países tienen la misma moneda y no controlan su moneda, sino que lo controla el Banco Central Europeo, pero la política monetaria va por un lado y la política fiscal, es decir, lo que gastan o lo que no gastan, va por el otro. Y eso genera muchos problemas económicos, macroeconómicos. Pues ese tipo de cosas, por ejemplo, hay gente que dice que eso es bueno para Europa porque va a permitir que todo ese tipo de cosas, que el Brexit es bueno para Europa porque permite que todo este tipo de cosas pues, se solucionen y aumenten. Yo lo que creo que no, o sea, que las grandes consecuencias para Europa es lo que he dicho antes. Por un lado, la multiplicación de los referéndums, probablemente cada vez haya más países que se quieran ir. Hungría ya ha planteado un referéndum sobre la política migratoria, Marine Le Pen dice que hay que hacer un referéndum, en Holanda también dijeron que había que hacer un referéndum y en Holanda hay una ley que permite de una manera relativamente fácil hacer referéndum. Eso va a pasar por un lado, y por otro lado, las élites europeas, sobre todo comandadas por Alemania, y depende de quién gobierne en Francia, pero si en Francia no gobierna Marine Le Pen, van a pegar un acelerón para aumentar la integración, para que parte del proyecto europeo se salve. Claro, ellos quieren salvar una parte neoliberal, autoritaria y etcétera, pero eso también va a ocurrir, o sea, van a ocurrir estos dos tipos de procesos. Sí. Eso es a largo plazo, o sea, al corto plazo, pues, a corto plazo en Europa nada concreto, porque hasta que no empieza la negociación, pues nada concreto, simplemente ahondar en la sensación esta de crisis de Europa que tenemos todos y que se tiene en general en Europa. Dos preguntas. Primero, según la legislación británica, ¿los referéndums son vinculantes o son es una gran impuesta como aquí? Antes de que no era vinculante, pues era vínculo político, que es importante, ¿no? No, claro. No puedes pasar por encima, luego es muy difícil pasar por encima de una decisión y hasta qué punto se puede, digamos, apañar lo que hasta ahora ha sido una armonización legislativa a través de los tratados europeos, un poco a medida de Gran Bretaña, como se le ha hecho siempre, traje a medida, digamos, se puede apañar simplemente con acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Gran Bretaña. De eso depende de los años de negociación, hasta qué punto probablemente, si hay una voluntad de todos, si hay buena fe y todo esto, hasta cualquier punto. Es muy probable que, porque Gran Bretaña no supone un gran problema desde el punto de vista porque todos los estados de la Unión Europea reconocen a Gran Bretaña y hacer tratados bilaterales no al mismo nivel, hay un montón de cosas que no se armonizarán, pero como el Reino Unido ya está un poco más separado, no es relevante, pero tratados, por ejemplo, de libre circulación de personas, de capitales y de cooperación en un montón de campos, es muy probable que se mantenga, además, simplemente se firmen tratados bilaterales que los mantienen. O sea, yo creo que hay campo para que sea fácil esa negociación si hay voluntad. Lo que pasa es que, claro, hay muchos gobiernos que en esa negociación no van a tener una voluntad porque cae mal el Reino Unido, porque no quieren, etc. Pero desde el punto de vista jurídico, no creo que haya... Pero será cuestión de intereses, ¿no? Sí, claro, es una negociación política, no jurídica. Se puede minimizar, ¿no? Y no puede haber tentación de Europa de querer castigar a Inglaterra. Hay unos sectores que quieren castigar porque si les va muy bien luego con los acuerdos que hagan, otros países pueden decir, oye, pues no estamos bien fuera. Claro, ahí lo que pasa es que hay dos tipos de bienes en conflicto. O sea, vamos a castigar al Reino Unido para que nadie más quiera irse. Pero si castigamos al Reino Unido, nos perjudicamos a nosotros mismos como estados, porque todos queremos que haya circulación fácil en el Reino Unido. Entonces, pues habrá unos estados que sobre la marcha sorpresan las dos cosas. Sí, vamos a ver. El problema yo creo que es un poco también de dispersión, efectivamente, por ejemplo, se sale o no se sale Inglaterra cuando haya un nuevo gobierno. Me imagino que tomará decisiones políticas que pueden pasar o bien por seguir con el apoyo político a la salida, o bien variar con toda la presión política que hay de hacer un nuevo referéndum para seguir la integración. Entre medias, los problemas que tiene la Unión Europea se diversifican y no se concretan.
Entonces, en España, por ejemplo, previsiblemente va a haber un gobierno que no somos nosotros, o sea, va a ser de otro camino. En ese sentido, hablando del miedo, el miedo lo que produce es una movilización del electorado de la derecha. Y lo que ha pasado en la izquierda es que con las buenas perspectivas que nos dan las encuestas, mucha gente por la estacionalidad se ha quedado en la piscina y sobre todo los jóvenes que han estado de huelga y de hecho estado ganando la cosa. Entonces el miedo es una cosa que yo no sería un sujeto político en absoluto. ¿No sería? Lo que un sujeto político, ya nada. El miedo lo único que produce es que el electorado que se moviliza es el que se lleva la tela. Y el que se desmoviliza no se lleva la tela. En ese sentido, sigo diciendo que España, a lo que nos toca, tiene una política de emergencia social que es clara, pero que está íntimamente conectada con el tema que subyace también en la polémica general o en las preguntas que nos hacemos la izquierda. ¿Es reformable la Unión Europea en estas circunstancias? ¿Sí o no? Y en ese sentido es el debate que se debería hacer bajo mi punto de vista, sin más y sin menos, con todo lo profundo que pueda ser. Pero creo que la cuestión tiene mucho de diversión, porque el capitalismo lo tiene claro. En definitiva, o sea, cuáles son sus problemas y cómo son sus soluciones. Otra cosa es la cuestión política. El capitalismo sabemos, o sea, que acelera los procesos fascistas cuando le interese y cuando no le interese. En ese sentido, o sea, yo pienso, o sea, decir lo que pasa, yo creo que esa pregunta, o sea, yo creo que políticamente un par de políticos tiene que hacerse preguntas. O sea, esa pregunta de plano teórico la podemos responder de una manera u otra, pero políticamente, para definir estrategias hay que hacer preguntas que nos lleven a estrategias plausibles y realistas. Entonces, claro, decir no es reformable la Unión Europea, eso nos va a llevar a una estrategia que es, entonces, ¿qué hacemos? Nos salimos. Pero entonces la pregunta sería, ¿nos podemos salir de la Unión Europea de una manera material, estructural, es decir, del sistema económico europeo que está la división del trabajo europeo? ¿Eso sería real, material? Esa es una pregunta. No, pero lo material que yo, o sea, decir, ¿nos podemos salir materialmente? La pregunta que yo me hago, o sea, decir, políticamente, es que España está en una cuestión de emergencia social y que tenemos, o sea, un problema de emergencia social por unas determinadas políticas que nos han venido impuestas por la Unión Europea, que es la madre del cordero. Entonces, lo que habrá que preguntar a una causa, tendrás que tener una alternativa a esa causa para hacerte la pregunta correcta, porque puede ser que desvíen la atención y más cuando no tiene la hegemonía política. Es decir, pero vamos a formular la pregunta, sí. O sea, la pregunta concreta para resolver la emergencia social es si la Unión Europea es reformable. Vamos a ver. Digo yo que es una de las preguntas. Es una de las preguntas, o sea, porque evidentemente, o sea, si es reformable o es, o sea, confrontable con lo que pasa, o sea, si entiendes lo que quieres decir. O sea, lo que pasa es, nuevamente, o sea, no podemos llevar a preguntas teóricas, a una cuestión teórica si es reformable o no, porque lo que tenemos que dar es soluciones prácticas. En este momento, en nuestra coyuntura, en nuestro contexto concreto, nuestras posibilidades reales, etc. Entonces nosotros creemos, o yo creo al menos, que ahora mismo no podemos asegurar materialmente que saliendo de la Unión Europea vayamos a resolver la emergencia social. No he dicho salirme de la Unión Europea, estáis hablando de salir del euro, del sistema euro. Pues saliendo del euro, lo mismo. Recuperar la soberanía económica. No podemos asegurar, que tiene otra soberanía, o sea, no podemos asegurar que salir del euro implique recuperar la soberanía económica, porque lo que nos une al capitalismo europeo, por decirlo en esos términos, es mucho más que el euro. Tiene que ver con una división del trabajo, tiene que ver con procesos de endeudamiento, tiene que ver con muchas más cosas que no resuelve solamente el euro. Por lo tanto, como no podemos asegurar materialmente que vayamos a resolver la emergencia social, yo creo, vamos, que no podemos asegurar resolver la emergencia social saliéndonos del euro, no lo podemos asegurar materialmente. Yo creo que hay que buscar otras alternativas que no sabemos si no son soluciones mágicas, pero que tienen que llevar por otros caminos. Esos otros caminos tienen que ver, no sé si con la reforma de la Unión Europea, pero con presionar para que la Unión Europea cambie ciertas políticas en el marco del euro, que tiene que ver con el gasto social y con
un freno a ciertas políticas neoliberales. Por ejemplo, una pregunta más. Fíjate que... Había más manos por ahí, pero... Sí, pero Vamos a intentar, por favor, condensar las preguntas. Pero bueno, O sea, quiero decir, hacerlas más, No, te digo, o sea, más condensadas para que podamos... Otra pregunta más. O sea, es decir, el sistema, por ejemplo, que tiene el Banco Central Europeo con respecto a la soberanía económica de los países, es que te presta no a los estados, sino a los bancos. Sí. Eso es reformable. ¿Se puede cambiar el estatuto del Banco Central Europeo? Claro. Pues Si eso todos los es lo que estados me quieren, refiero. se puede cambiar el estatuto del Banco Central Pues en Europeo. ese sentido, o sea, cuando hablamos de salir del sistema euro, hablamos de una negociación. O sea, es decir, Inglaterra ha tenido procesos que en diversos años se ha convertido en la práctica en un paraíso fiscal europeo, no tiene otra definición, pues, ¿por qué no lo puede hacer otro país? En este caso, un conjunto de países, además. Estoy hablando de Portugal, estoy hablando de Italia, estoy hablando de Holanda. Claro, pero... A eso me refiero. Eso no implicaría... No, es decir, me salgo del euro. Eso no implicaría salir del salir euro. del euro para forzar una guerra. Ya, pero... Sí, vale. Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros. Soy Armando. Yo creo que este peligro, esta crisis que está habiendo socialmente en la Unión Europea, referente a lo que está aconteciendo entre el crecimiento del fascismo, la ultraderecha, en muchos países de Europa, yo creo que se debe a un descuido importante de las organizaciones sociales de izquierda de todos los pueblos que acontecemos en este mal. Ya sabemos que por ende todas estas movidas de crisis económica europea y mundial no son culpa de los estados, de los gobiernos ni de los pueblos, sino son culpa de los amos del capitalismo, que ellos mueven los tentáculos para poder provocar las guerras y expandir y provocar las inmigraciones de los pueblos. Y ahí viene el problema. Y empiezan a fabricar el satanismo o el fanatismo de creencias ideológicas y también el fanatismo de credos. Las ofensas culturales, de la cual estamos pasando muy por alto. Yo creo que eso es muy importante, hacer un análisis, porque hay mucha gente que todavía desconoce. El problema de fondo, ¿cuál es? El problema de fondo no es de que falte dinero para poder solucionar los problemas de que acontecen en los pueblos, en este caso como España, como Grecia, que estamos aconteciendo estados de emergencia social. Yo creo que es mucho más a fondo que tenemos que ir. Yo quisiera preguntar a nuestros dirigentes en algún momento, como dijo el compañero, si habría en algún momento una disposición como institución nacional, pedir a la Comunidad Europea el mismo trato que se dan entre las élites de arriba, porque nosotros no somos tratados como entre Francia y Alemania, somos tratados simplemente como los empleados, los barrenderos de Europa, los empleados, los sirvientes. Somos el patio trasero, igual como Cuba era de Estados Unidos. Y es mentira de que cerremos los ojos de que Estados Unidos no tiene influencia en la Comunidad Europea. Sí tiene influencia, compañeros. Porque yo pienso, a mi opinión, yo pienso que la cuestión que está sucediendo con el Brexit es una cuestión de estrategia de mercado. Porque Gran Bretaña, así como dice, no lo van a querer soltar fácil, ni tampoco va a querer venir, ni tampoco le van a cerrar las puertas para volver a incorporarse. Pero es una cuestión de estrategia. Mientras se cierren los tratados libres con el TTIP y el otro tratado que también Transpacífico, el Pacífico, también, una vez que se solucione eso, Inglaterra va a ser tan inteligente después volver nuevamente al mercado como un nuevo socio, limpio de polvo y paja, sin condiciones en muchas áreas, porque Inglaterra tiene poderes en diferentes partes del mundo, todavía. Y esas cosas, compañeros, no debemos olvidar. Yo quisiera, pues, que en algún momento nuestros dirigentes, en realidad le digo, no nos lleguen a decepcionar como lo fue en su momento Izquierda Unida, o los dirigentes, algunos dirigentes de Izquierda Unida importantes que en su momento, como también ha sucedido en Francia. Yo he estado en Francia 8 meses y he asistido a reuniones el año pasado.
Y he visto la debacle también que ha ocurrido ahí entre las organizaciones de izquierda. Entonces son cosas que deberíamos nosotros ir, ¿cómo les puedo decir? Cosechando esas experiencias para poder nosotros debatir, analizar, evaluar y corregir esos errores en otros pueblos. Y no caer, porque nosotros, pienso que los inmigrantes también estamos preocupados, a pesar que tenemos nacionalidad, estamos preocupados. Y nuestras familias que están también, que han salido a Inglaterra, también están preocupados. En todas partes están preocupados. Yo creo que muchos de nuestros hermanos españoles mismos, hijos de españoles nativos de aquí, también están preocupados en todas estas partes de Europa donde se puede suscitar ciertas crisis sociales. Eso es más, compañero, a la mesa. No. Era mi pregunta esa nada más sobre la posición de nuestra organización ante la Comisión Europea, si podríamos ser tratados en algún momento al mismo nivel que Alemania, Francia. Es una cuestión de poder. O sea, no es de pedir. O sea, si pides, pues no. Grecia intentó y dijeron, no tienes poder, no pidas nada. No. El Reino Unido lo pide y dice, sí, tú sí que tienes poder. Entonces, nosotros como Estado español tenemos cierto poder, no todo el poder, más bien poco, aliados con otros estados que están en línea, que sean alianzas tácticas más que políticas o ideológicas, porque tampoco vamos a aliar ideológicamente, pues tenemos más poder para intentar que las normas europeas sean más favorables a nuestros intereses, a los intereses de la mayoría, sobre todo, de la gente. Pero no es cuestión de pedir, o sea, porque Grecia lo pidió, o sea, Tsipras pidió y Varoufakis iba allí al Eurogrupo como si fuera uno más y tratándole y dando argumentos económicos y dijeron, no, esto no vale esto. Tú no tienes poder y no vamos a darte el poder ganándonos. O sea, que es una cuestión de poder y no de pedir. Sí, en cuanto a lo que planteaba Paco de salirnos del euro, yo pienso que también la cuestión del poder es la cuestión de correlación de fuerzas. O sea, el tema es que estemos preparados, el tema es que crisis, o sea, si no hay una crisis muy profunda, no hay un proceso revolucionario y un proceso de cambio. O sea, analizando cualquier momento histórico, o sea, tiene que haber una debacle del tipo que sea, o sea, una debacle económica, una subsiguiente guerra mundial y a partir de ahí empezar procesos, porque de la otra manera efectivamente, o sea, la correlación de fuerzas no cambia a favor de nuestras posiciones, o sea, de manera institucional, de manera exclusivamente parlamentaria. O sea, el tema de salirnos ahora mismo, salirnos del euro, pues lo que tú has dicho, es que no es una cuestión política o un análisis político, es una cuestión práctica. Es decir, eso es viable en estos momentos. No es una cuestión de que 4 pensadores digan, pues es muy interesante. No. Hay una situación en España que favoreciera de forma autónoma el reconstruir la economía en España después de una salida del euro. Podría ser más fácil el aglutinar fuerzas en el sur, o sea, en función de lo que pueda estar ocurriendo en Portugal, en función de lo que está ocurriendo en España, en función de lo que pueda ocurrir en Italia, en Francia, porque en Francia estamos hablando del Le Pen, pero también también se están dando movilizaciones de la CGT, movilizaciones sindicales, movilizaciones de estudiantes en contra de la política de Hollande, ¿no? Y tenemos también en Grecia. Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, en aglutinar fuerzas progresistas que sean capaces en un momento determinado o bien de cambiar, de reformar las leyes y el Banco Central Europeo, o la directriz del Banco Central Europeo, o que se produzca una convulsión enorme y que de ahí salgan sociedades radicalmente distintas, ¿no? O sea, pero eso yo creo que va en función de correlaciones de fuerza, o sea, de posibilidades reales, o sea, no es cuestión de yo me salgo de aquí o no. Ahí se generaría, yo creo, en España salirnos del euro. Yo creo que ahora mismo sería una debacle no bíblica, pero vamos, yo creo que ahora mismo no habría condiciones en España exclusivamente. De todas formas también lo ha matizado Paco, ¿no? O sea, que ha dicho que sería un bloque en el principio del sur de Europa. De todas formas es curioso también, o sea, los países del este son los que se están tiñendo de más fascismo, ¿no? O sea, de más de extrema derecha. Lo de Hungría
Rumanía, Bulgaria. O sea, es curioso cómo no ha calado allí lo de la cultura socialista, pues no ha calado. O sea, se ha producido una involución en alguna medida en los gobiernos, ¿no? Y ahí hay que... Son los países más pobres y sin embargo son los países que echan las culpas a los migrantes, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, pues digamos que ganaron todos los que han sido oposición durante 40 años. No obstante, perdón, se están empezando a invertir esas cifras, en encuestas que se están haciendo en Rusia, mucha gente empieza a tener añoranza por la Unión Soviética. Y en Polonia. Los tiempos de la Unión, y en Alemania también, en la Alemania democrática. Y en Polonia. Que son entonces, claro, estos son efectos pendulares, a mi modo de ver, perdón por meterme, son efectos pendulares y veremos el péndulo cuánto tiempo tarda, son décadas, claro. Pero vamos, ya parece que algo está empezando a cambiar, aunque posiblemente lo que haya es una polarización. O sea, a lo mejor por un lado vuelve mucha gente que sería volver a un sistema socialista o comunista, y por otro lado surgirá una extrema derecha xenófoba y aliada con las burguesías. O sea, muy nacionalista, pero en el fondo aliada de las burguesías, con las élites burguesas para conseguir beneficios. Que es lo que es el fascismo, ¿no? De todos modos, no creo que sea incompatible, es lo que voy a decir, querer volver a la Unión Soviética y votar un partido nacionalista ruso. No creo que sea incompatible porque no creo que ese tipo de respuestas sean ideológicas, en el sentido de, no creo que en Alemania, porque quieran volver a la RDA, se esté llenando de socialistas, sino que quieren volver a un estado de cosas que era más seguro, más estable, con cierto trabajo, que podías predecir las cosas. Y lo relaciona la gente que vive en la RDA pues con la RDA, que entonces estaba mejor, con Franco vivíamos mejor. Pero yo creo que una cosa no es incompatible con la otra, y yo creo que ese